cultural. Ese es el aspecto jurídico. Entonces, las señas más importantes están ahí. Ya si entra a juicio, ya no les recomiendo que ustedes interpreten. Llámenme. Okay. Vamos al aspecto académico. Aquí está muy sencillo. La seña para escuela. Yo voy a hablar y hablar y hablar. Ahora ustedes me detienen a la hora que se acabe mi tiempo. Hasta donde pueda llegar. Yo sé que ustedes tienen el vocabulario sexual, pero a lo mejor no alcanzamos. Aspecto académico. Escuela. Escuela, con la E de escuela, estudiar. Estudiar, o a muchos sordos utilizan un gesto menos formal que es estudiar, ¿verdad? Ya no es una seña tan formal, pero se aproxima mucho a la seña formal de estudiar, del término del SM, estudiar o estudiar. Y cuando hablamos acerca de el estudio, uno ya puede ir a primaria. Ahora, si se aprenden los números, van a entender por qué esto es primaria. Esto quiere decir sexto. Entonces, si ustedes aprenden los números en el SMS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el 6, entonces tus primeros 6 años de escuela es lo que estás diciendo. Entonces, tú vas a la primaria, o fuiste a la escuela a la primaria, o fuiste a la secundaria. Secundaria es con S, porque después de la primaria viene la secundaria, y después de la secundaria viene, en español, la prepa. Okay. En México, gracias. En este caso. Entonces, ¿de acuerdo? Profesor o maestro, son sinónimos. Profesor o maestro. Alumno viene de la misma seña de escuela, pero con A. Y una seña que les encantará conocer y saber del resto de su vida es tarea. Es la seña de tarea. Vamos homework. Ok, brincamos. Vocabulario médico. Aquí se pone interesante porque, curiosamente, si estamos hablando de sordos que vienen de un país donde la educación a la comunidad sorda es muy baja, es poco probable que se aprendan mucho aspecto médico. Todo tiene que ver con la seña de dolor, todo tiene que ver con la seña de dolor, y esta es la seña de dolor, como todo duele. Entonces, cuando ustedes le interpretan a un sordo semilingüe, es cuestión nada más de que se aprendan la seña de dolor. Eso le saca de curso. Sin embargo, ya cuando hablamos de tecnicismos, yo sugiero que no aprendan vocabulario, sino más bien utilicen ayudas visuales sobre lo que son diagramas, de lo que es el cuerpo, si estamos hablando del hígado. En el SM, curiosamente, hay seña para todo hay seña. ¿Por qué razón? Porque la educación del sordo es muy baja. Entonces, lo que aquí en ASL por lo regular deletreamos, en México se deletrea muy poco. Y yo supongo que es lo mismo con la mayoría de los países latinoamericanos, porque la educación del sordo es muy baja, salvo Puerto Rico. Pero la mayoría de los países latinoamericanos con la comunidad sorda es muy baja su educación. Si tienen primaria ya es ganancia. Si tienen primaria es ganancia. Entonces, el deletreo, o sea, el español es una lengua extranjera. Si yo deletreo, simplemente estoy transcribiendo. Entonces, en ningún momento voy a decir hígado, o voy a decir apéndice, o voy a decir riñones. Tengo que literalmente saber en dónde está mi apéndice en el cuerpo, dónde está mi hígado, dónde están los riñones, dónde está mi diafragma, dónde está mi corazón, si de verdad mi corazón está aquí o está aquí, dónde están los pulmones están aquí o están acá. Entonces, hay un museo que se llama The Body, por aquí anda, para los que no lo han ido a ver, ese les va a ayudar mucho para interpretar a los sordos latinos. Vayan a verlo porque por lo menos van a conocer qué es qué y dónde está, porque lo que tienen que hacer es apuntar. Si estamos hablando de que se le va a hacer un análisis de sangre para ver su aspecto empático o el asunto empático, si tiene un problema empático o no, estamos hablando del problema del hígado. Existe seña para hígado, pero si es un sordo que no ha tenido educación, ¿de qué me sirve la seña de hígado? ¿O de qué me sirve deletrear hígado si no sabemos de qué estamos hablando? O te va a hacer un análisis de sangre para ver si tu hígado es bueno o no, o a ver cómo está la función de tus riñones. Si el sordo no comprende esos aspectos, tenemos que tener cuidado de no deletrear, tenemos que tener cuidado de entender exactamente. Entonces,
tengamos mucho cuidado en el aspecto médico cuando interpretamos. Vamos al vocabulario sexual. Mira si alcanzamos. ¿Cuántos minutos me quedan? 1 hora. Gracias. 1 hora. Este les encanta a todos, porque obviamente en lengua de señas es una, o sea, sí, aunque sí es cierto que la lengua de señas es muy gráfica, tomen en cuenta que la comunidad latina tiene muchos tabús. O sea, hay mucho, el tema sexual es un tema donde, újule, me causó risa porque cuando yo llegué aquí a este hotel y me voy al baño, y entro al baño y veo los mijitorios, luego me di cuenta, dije yo, dejaran de ser gringos, porque los latinos nos gusta nuestra privacidad para hacer pipí, y aquí no tienen nada que cubra una cosa con otra. Dije yo, dejaran de ser gringos. Todo de nuevo tiene que ver con la raíz y la cultura de lo que nosotros estamos acostumbrados. El cuerpo de uno es muy privado, aún para los otros. Entonces, muchas de las señas que ellos utilizan en señas sexuales tienen lo que se llaman eufemismos. ¿Alguien conoce el término de eufemismos? Son palabras que uno utiliza para cubrir, exactamente. Entonces las señas, hay muchas señas de índole eufemista para los términos sexuales y lo utilizan en los rostros. Por ejemplo, aquí en la cara se utiliza muchas de las partes del cuerpo. Por ejemplo, si hablamos de la mujer y sus pechos, ellos utilizan los ojos. Entonces dicen pechos. Empezando con la mujer, porque en español o en México las damas son primero. Soy hecho a la antigüita. Disculpen. Ahorita hablamos de los hombres, no se preocupen. Entonces, es los pechos, aquí viene la vagina o vagina. Y de ahí viene las dos señas importantes que toda mujer debe de saber. La seña de brasier y la seña de... ¿Cómo le llaman en su rancho? ¿Pantaletas? ¿Pantaletas? Etcétera. Ok, lo que cubre esta parte del cuerpo y lo que cubre esta parte del cuerpo. De ahí vienen estas señas. Ahora, curioso, tenemos esta seña y tenemos esta seña y luego tenemos esta seña. Y esta seña quiere decir es la misma seña para decir bikini, traje de baño o alberca. ¿Sí? Y de nuevo, si entendemos por qué esta es la seña de alberca, o por qué es la seña de bikini, o por qué es la seña de traje de baño, está relacionado con que está cubriendo las dos partes importantes del cuerpo, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando, y me funciona mucho, por ejemplo, cuando tratamos con los niños y decimos, ¿cuáles son tus partes privadas? Tus partes privadas es todo lo que cubre tu traje de baño. Entonces, nadie puede tocar tus partes donde tienes cubierto tu traje de baño. Esta parte aquí, nadie te la puede tocar. Y de nuevo, son señas de índole eufemistas por la misma cultura. Sin embargo, existen señas donde gráficamente se puede emplear, donde el vocabulario callejero, más vulgar, no quiero decir que es corriente, ni mucho menos prosaico, pero sí tenemos que entender que la nueva generación de sordos, los jóvenes ya están evitando los eufemismos y utilizando más señas más gráficas. En el caso del hombre, por ejemplo, hablando de las partes, la seña original para pene es esta seña que está aquí. Así se hace la seña. Pero muchos sordos de las generaciones nuevas no les gusta la seña porque no le encuentran relación ni le entienden por qué o de dónde viene, y han tomado prestada la de señas de Estados Unidos para pene. Entonces van a ver los dos variantes, tanto esta como esta. Los sordos mayores utilizan esta seña, los sordos más jóvenes utilizan esta. Y luego ya tenemos las cosas más gráficas. Por ejemplo, la seña de testículos viene, no podemos quitarle el privilegio a las abuelitas de seguir llamándonos como nos llaman. Entonces viene esta seña de testículos, que es parecida a la de seña de ASL. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de este tipo de señas? Bueno, porque ustedes se van a enfrentar, especialmente si tiene que ver con aspectos jurídicos o aspectos académicos, donde a los sordos se les habla o se les amonesta por cómo deben de cuidar y qué conducta deben de tener con su cuerpo. Estamos tratando de una comunidad sorda que tiene poca educación, ha ido poca a la escuela, la familia se comunica muy poco con ellos, de por sí que los niños oyentes no hablan del sexo con sus padres, los niños sordos menos. Entonces, les va a tocar mucho ver ese tipo de situaciones, ese tipo de conductas, donde ustedes como intérpretes tienen que cerrar esa brecha cultural. Actividades sexuales, la seña para una relación sexual es esta. Literalmente hablamos de coito, donde hay penetración, se utiliza esta seña.